Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellowbell. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Ahora vamos a empezar el primer capítulo de la fase de medir, donde nos vamos a enfocar en lo que es el plan de recolección de datos. Aquí vamos a hablar de algunas herramientas como lo es el diagrama de flujo, algunas recomendaciones fundamentales para la recolección adecuada de los datos y para el plan de muestreo. Vamos a hablar de algunos ejemplos y vamos a presentar algunos ejemplos de cómo hacer este diagrama de flujo y el proceso de muestreo, incluyendo un BSM y un Customer Journey Map. Y finalmente vamos a tratar de mostrar entonces cómo a partir de estos diagramas de flujo identificar los principales contribuyentes que pudieran estar afectando en el problema. La etapa de medir, como comentamos, empieza con las actividades relacionadas a entender el problema y entender el proceso. Entonces, para mí esto ya es fundamental y es muy importante porque desde estas primeras etapas, desde que el equipo ya empieza a conocer mejor el proceso y empiezan a entender mejor cómo el problema afecta el proceso, ya desde ahí se empieza a generar un valor agregado para la organización, porque ya se están creando competencias. Muchas veces desde esta etapa se empiezan a identificar quick wins o acciones rápidas que se pueden implementar sin mayor esfuerzo y empiezan a generar un beneficio inmediato. Entonces, sin duda, esta actividad es bastante importante. Cuando vamos a analizar un proceso, sin duda no hay mejor herramienta que el diagrama de flujo porque permite ver no solo la secuencia de las actividades, sino también la interacción que hay entre los diferentes pasos. El diagrama de flujo sí debe ser lo suficientemente claro y detallado para poder explicar adecuadamente el proceso y lograr que todos los que están trabajando en el proyecto entiendan claramente todos los pasos y sus interacciones. De igual forma, se pueden utilizar fotos, videos y planos o cualquier otro elemento que permita ayudar a transmitir adecuadamente ese mensaje y que el conocimiento del proceso entonces esté calibrado por todos los miembros del equipo. Cuando combinamos, por ejemplo, un diagrama de flujo con fotos, entonces también la herramienta se vuelve todavía más útil porque no solo nos permite ver la secuencia de las actividades, sino también nos permite tener una idea de qué se trata cada una de estas actividades sin necesidad de poner mucha información y entonces hace que la transmisión del mensaje y que todos logren captar adecuadamente qué es lo que se hace mucho más efectivo. Como hablamos, el propósito de usar un diagrama de flujo es lograr que los que están analizando el problema logren entender adecuadamente el proceso. En ese sentido, muchas veces utilizar un diagrama de bloques no es una forma eficiente de usar el diagrama de flujo porque realmente no permite transmitir ese mensaje, entonces no logramos el propósito que estamos buscando, que es nivelar el conocimiento entre las personas que están trabajando en resolver el problema. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una causa raíz simple, hecha por un operador, un técnico o un mecánico de línea, entonces sería suficiente que ellos hagan un diagrama y expliquen con sus palabras, de la forma en que ellos mejor les quede, cuál es el proceso, pero esto va a ser todavía más efectivo que un diagrama de bloques porque permite de alguna forma transmitir de manera más adecuada el propósito que estamos buscando, que es que todos entiendan mejor cómo funciona el proceso y dónde se están dando los problemas en ese proceso. De igual forma, si yo estoy hablando de un análisis hecho por un analista, un supervisor, un especialista, ya se esperaría que ese diagrama sea más elaborado, que incluya diagramas técnicos, pero también fotografías y videos para que entonces el proceso sea más claro para todos los que lo están analizando y entonces nuevamente se logre que todos los que están en el equipo entiendan adecuadamente qué es lo que está pasando y entonces de ahí, con esta etapa hecha, ya se puede avanzar en las siguientes actividades del proyecto. Cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de averías o de fallas técnicas, normalmente se requiere hacer un poco más de trabajo para identificar cuál es el modo de falla. Cuando estamos hablando de componentes eléctricos y mecánicos, normalmente yo puedo empezar por ver un modo de falla y a partir de ese modo de falla determinar cuáles son esas causas que pudieran estar generando la falla que está ahí. Normalmente yo voy a empezar con un análisis a nivel del sistema, que es lo que está fallando. Yo empiezo a pasar a un nivel un poco más profundo, que es entender cuál es el subsistema que tiene el componente en falla y después más abajo, ahora sí, buscar cuál es el componente que está generando el problema. Entonces, cuando ya yo estoy
al nivel del componente. Entonces ya yo puedo pasar a identificar el fenómeno de falla. Cuando estamos hablando de fallas técnicas o averías mecánicas o eléctricas, yo puedo identificar específicamente cuál es el componente que se dañó y entonces ya yo hago un análisis más profundo, no necesariamente con una lluvia de ideas, sino que yo voy a empezar a analizar a partir del componente y donde yo puedo ver cómo se manifestó la falla dentro de ese componente. Para muchos de los equipos y componentes ya existe literatura de cuáles son los modos de falla específicos para cada uno de los fenómenos que se pueden evidenciar en los componentes, como conversamos anteriormente. Con los manuales entonces de los componentes y la literatura existente, entonces se pueden identificar mejor las causas directas asociadas a cada uno de los modos de falla. Esto lo que va a permitir es ir profundizando en cuáles son entonces estas causas directas y así el análisis de causa posteriormente lo que va a hacer es validar cuáles de estas causas directas son las que están generando el problema, pero ya se avanzó de manera específica y no de una forma teórica o con lluvia de ideas. Cuando estamos haciendo un diagrama de flujo, podemos utilizar también lo que es la herramienta del SIPO, que significa Supplier Input Process Output y el Customer. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es no solo recoger la información de la secuencia de las actividades, sino que cuáles son las entradas para cada una de estas actividades, las salidas también de cada una, así como los que utilizan la información y las que suministran la información, lo que hace que este proceso de mapeo sea mucho más eficiente y, por ejemplo, en procesos de servicio, en sistemas o procesos relacionados a desarrollo de software, este tipo de herramientas se vuelve muy útil porque son procesos donde tal vez la secuencia de las actividades no es lo fundamental, sino estas otras interacciones que tiene el proceso como tal. Recordemos que el propósito del diagrama de flujo es explicar el proceso y que todos los que están analizando el problema logren entenderlo adecuadamente. Muchas veces iniciamos con un diagrama de flujo, con las grandes etapas del proceso, pero esto no permite lograr que todos entiendan adecuadamente qué es lo que está pasando, entonces es necesario profundizar para lograr que todos los que están en el equipo entienden claramente cada etapa del proceso, qué es lo que está pasando por dentro, las diferentes interacciones y cómo entonces pudiéramos identificar ahí las posibles oportunidades que hay en ese proceso para luego hacer el proceso de recolección de datos. Cuando ya el equipo entiende bien el proceso y ya tenemos un diagrama de flujo lo suficientemente detallado, entonces podemos pasar a una actividad bien interesante que es la identificación de las oportunidades. Recordemos que se supone que a la hora de definir el equipo de trabajo se escogieron personas que tienen las competencias adecuadas para analizar el proceso que se está buscando mejorar y que de alguna forma ya conocen el fenómeno que está pasando y cuál es el problema que está pasando. Lo que no conocemos es realmente cuál es la causa raíz de por qué se está dando ese problema. Sin embargo, ya se conoce algo del problema y entonces acá el equipo puede avanzar haciendo una identificación de cuáles son los elementos o los factores que pudieran estar generando el problema. Y entonces las siguientes etapas lo que van a hacer es buscar las evidencias para determinar cuáles de estos sospechosos o cuáles de estas hipótesis o estos elementos son realmente significativos para luego hacer la etapa de análisis y de mejora. Ok, entonces, ahora, ¿cómo es que haríamos para pasar del diagrama de flujo al plan de medición? Recordemos que entonces yo empiezo con un diagrama de flujo, identifico cuáles son los sospechosos o las hipótesis que yo tengo de dónde se están generando el problema. Si es necesario profundizar, profundizamos, igual identificamos adecuadamente cuáles son los puntos que necesitamos ir a verificar o ir a analizar. Y ya con este mapa de sospechosos, yo construyo entonces un plan de medición. Entonces yo lo que voy a hacer después es ir a buscar las evidencias que me confirmen cuál de estos puntos es el principal contribuyente del problema que estamos analizando. Cuando ya yo tengo este plan de medición, entonces ya yo puedo analizar
cuál es el principal contribuyente, y una vez que yo tengo claro el principal contribuyente, puedo avanzar en las siguientes actividades. Lo que sucede acá es que si yo quiero analizar datos sin entenderlos, realmente lo que voy a generar son muchos datos, pero poca información. El proceso se tiene que analizar y los datos se tienen que analizar una vez que yo tengo claro cuál es el proceso y ya yo también identifiqué cuáles son mis teorías o mis hipótesis de qué es lo que está afectando. Nuevamente, los datos por sí solos no van a generar información, sino que yo tengo que ir a buscar. En ese sentido, el plan de medición no es como Matrix, donde Neo ve un montón de números y aparecen las soluciones de manera mágica. Eso realmente no sucede, sino que tenemos que pensar en el plan de medición como CSI, donde yo tengo una hipótesis y esa hipótesis yo la voy a ir a verificar con datos y evidencias para confirmar cuáles son los principales contribuyentes del problema. Cuando ya se tiene el diagrama de flujo, entonces es necesario realizar un análisis de la confiabilidad del sistema de medición. Esto incluye la calibración de los equipos, la precisión de los instrumentos, los métodos de análisis y la capacitación de las personas involucradas en la toma de los datos. Para proyectos y procesos complejos se debe realizar un análisis profundo del sistema de medición y en principio podemos hablar que en un análisis de datos vamos a tener dos fuentes principales de variación. Una es la variación del proceso, aquí vamos a hablar de variación de corto y largo plazo, y luego la variación del sistema de medición, que ahí tenemos la variación del método o el instrumento y la variación del operador y los analistas. A la variación que hay entre los analistas o los operadores o las personas que toman las muestras se le conoce como reproducibilidad de los datos, ¿sí? Y a la capacidad que tienen los instrumentos de repetir los datos de manera confiable se le va a llamar repetibilidad. Existe un análisis estadístico también para hacer R&R o reproducibilidad y repetibilidad de manera matemática y poder confirmar entonces así la confiabilidad del sistema de medición. Sin embargo, aunque esto no se haga de manera estadística, lo que sí es bien importante es hacer una verificación de que el sistema de medición, como hablamos, calibración, precisión de los equipos, los métodos y las personas que van a utilizarse para recoger los datos, es confiable y va a generar la información correcta para luego ser analizada. Cuando hablamos entonces de analizar un sistema de medición, es importante entender la diferencia entre exactitud y precisión. En el siguiente ejemplo, este proceso es un proceso que tiene alta exactitud y buena precisión porque esta exactitud se refiere a que los valores están centrados en el objetivo y precisión a que tiene poca dispersión. Este otro proceso es un proceso con buena exactitud pero mala precisión porque aunque está centrado en la meta, tiene mucha amplitud en cuanto a sus valores o mucha dispersión en cuanto a los datos. Este es otro proceso, es un ejemplo donde tiene buena precisión, pero mala exactitud porque no está centrado en el objetivo. Y este otro proceso que está acá tiene mala precisión y mala exactitud porque no tiene un centro alineado al target, pero también tiene una alta dispersión en cuanto a los datos que se muestran. Para sacar las conclusiones correctas, el plan de medición debe ser lo suficientemente robusto para lograr representar adecuadamente todos los datos analizados. A esto le vamos a llamar la población. Si el muestreo no es representativo, entonces las conclusiones tampoco van a ser válidas y entonces las acciones que se vayan a tomar no van a ser efectivas. Cuando el muestreo no es representativo, entonces yo solamente estoy viendo algunas de las condiciones del proceso y algunas de las fuentes de variación y por consiguiente entonces la muestra no representa adecuadamente a toda la población. Sin embargo, cuando yo analizo adecuadamente mi plan de medición y yo me aseguro de tomar una muestra representativa, entonces sí, yo voy a poder ver todos los diferentes elementos que están siendo analizados y cuando yo haga las conclusiones también va a ser más representativo de lo que está pasando en el proceso y por consiguiente entonces va a ser más efectivo lo que yo vaya a hacer para mejorar ese proceso. Cuando se está construyendo un plan de medición, entonces es importante hacer una buena estratificación de los datos que se van a muestrear. Esto es básicamente dividir el muestreo para recolectar algunos datos o variables que pudieran ser relevantes para el análisis posterior.
Recordemos que ya para esta etapa se había hecho la actividad del diagrama de flujo y entonces de ahí el equipo puede identificar cuáles pudieran ser estas variables relevantes o estos aspectos relevantes a recolectar junto con los datos del proceso que se está analizando específicamente. En este ejemplo vamos a analizar la eficiencia de este proceso en kilos por hora, pero para cada una de las muestras lo que se hace es que se recogen los datos no solo de la muestra, sino que también de estas otras variables. Esto lo que permite después es agrupar los datos, identificar si alguno de estos elementos o variables tienen alguna incidencia significativa en los resultados que se están buscando mejorar. Cuando hablamos de representatividad de un plan de muestreo y confiabilidad del plan de muestreo, es tan importante la cantidad como la distribución de los datos en el tiempo. Si yo empiezo a sacar algunas muestras y las estoy sacando todas muy juntas una de la otra, aunque al final tenga una gran cantidad de datos, estos datos probablemente no van a ser representativos de todas las condiciones del proceso y por consiguiente no sería una muestra que nos permita sacar conclusiones adecuadas. Como conversamos, es bien importante que el plan de muestreo esté distribuido proporcionalmente en el tiempo para darle la oportunidad a todas las fuentes de variación que aparezcan y entonces así tener datos representativos en relación a la distribución en el tiempo. Pero también es importante considerar el tamaño de la muestra y para el tamaño de la muestra existen fórmulas que dependen del nivel de confianza y el porcentaje de error que se considere aceptable. Sin embargo, para proyectos de mejora, como proyectos de iMike en procesos continuos, podemos considerar como referencia que 100 datos o más ya es una muestra adecuada, siempre y cuando nuevamente estén distribuidos adecuadamente en el tiempo. Además, sí es importante mencionar que una muestra de menos de 30 datos, aunque estén debidamente distribuidos en el tiempo, probablemente no van a ser suficientes para sacar las conclusiones correctas. Para procesos continuos con variables relativamente estables, podemos decir que un plan de medición de 2 semanas debería ser suficiente para lograr la información necesaria, siempre y cuando obviamente este plan esté generado de manera adecuada y recogiendo los diferentes elementos que pudieran afectar el proceso. Ahora, en procesos no continuos, es importante hacer los ajustes necesarios para lograr distribuir adecuadamente las muestras en el tiempo. Además, también es importante considerar, por ejemplo, que vamos a tener paros en la línea o el proceso detenido, las actividades no se van a estar realizando a la hora de estar haciendo el plan de medición y el plan de trabajo, porque esto va a afectar los tiempos que se tengan determinados para la ejecución del proyecto. Cuando ya se hizo la estratificación de los datos, entonces es importante asegurarse de distribuir proporcionalmente los datos entre todos los criterios de estratificación. Entonces es necesario asegurarse de balancear adecuadamente la muestra entre todos los criterios para poder después hacer análisis de manera adecuada. Existen algunas prácticas de la metodología de diseño de experimentos que pueden ayudar a este propósito, a esa segregación y cómo distribuir un plan de muestreo para que sea representativo. Cuando los planes de muestreo no son representativos, lo que pasa es que la toma de las muestras va a tomar algunos puntos, pero no va a permitir mostrar toda la variación que tiene el proceso. Entonces, en la línea negra vemos la variabilidad de la muestra, pero el proceso, como lo ven en la línea naranja, tiene una variación mucho más amplia. Entonces, esto hace que el muestreo no sea representativo. De igual forma, cuando no tenemos la tolerancia y la exactitud correcta en los procesos de medición, lo que va a pasar es que yo hago un plan de medición, saco una conclusión a partir de la muestra que estoy tomando, sin embargo, hay una serie de puntos que mis instrumentos o mi plan de medición no fue capaz de detectar y nuevamente entonces hay una diferencia entre la variación muestreal o lo que se está viendo a nivel de la muestra y lo que realmente está generando el proceso. También se tiene que hablar nuevamente aquí lo que era la reproducibilidad del instrumento y la repetibilidad de los analistas para garantizar que la variación que se está viendo es la variación del proceso y no es una variación que proviene del sistema de medición. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona la estratificación a la hora de hacer un análisis de datos. Asumiendo que se hace un plan de muestreo, en este caso se grafican y se hace el primer análisis donde se puede ver que el proceso tiene una alta variación. Sin embargo, cuando ya se empieza a ver los datos estratificados, se pueden ver que hay una diferencia significativa entre las condiciones del turno 1 y el turno 2,
lo que sugiere que realmente el comportamiento de la variación no es tan grande como se ven en la muestra sin estratificar, que realmente lo que tenemos son diferencias en los ajustes de la forma como están trabajando ambos turnos y que entonces el esfuerzo tiene que estar en asegurarse que haya una estandarización en las prácticas de trabajo y no necesariamente una reducción en la variación del proceso. En la etapa de medición, recordemos que iniciamos con la construcción del diagrama de flujo que nos sirve para entender el proceso y ahí mismo determinar cuáles son los factores que pueden estar influyendo en el problema. Con esta información ya vimos las recomendaciones de cómo construir un plan de muestreo que sea robusto y representativo y la idea es entonces tomar los datos para después construir la información que nos va a permitir determinar cuáles son los principales contribuyentes del problema. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar un poco esa secuencia de la construcción del diagrama de flujo para diferentes tipos de problemas, cómo hacer el plan de medición y de ahí cómo presentar la información de los principales contribuyentes para poder terminar con esta fase de medir. Iniciando entonces con un ejemplo de cómo analizar los paros en una máquina. En este ejemplo ya se tienen datos de que el principal componente que falla es una válvula. Sin embargo, cuál es el elemento que está generando esa falla no se tiene claro. Y esto normalmente pasa en muchos de los procesos. Se tiene esta información, se tiene información de los paros en muchas de las empresas. Sin embargo, lo que no se tiene es la información de cuál es el componente y la causa raíz del paro. Entonces yo pasaría a hacer un análisis para después determinar cuáles son esos elementos que están ocasionando o que podrían estar generando las fallas o que yo sospecho que generan las fallas. Entonces, una vez que yo los identifiqué en el diagrama de la válvula, en este caso, yo puedo crear mi plan de medición y aquí los tengo colocados. Y entonces lo que yo voy a hacer es registrar cada vez que se da un paro, identificar cuál es el componente que falló. Cuando ya yo tengo toda esta información, ya yo puedo resumir los paros por cada uno de los diferentes elementos y entonces en este caso ya yo identifico que el elemento principal es el ring y ahí entonces ya yo puedo orientar el análisis de causa para tratar de resolver los problemas asociados a este elemento en particular. Otro ejemplo que podemos revisar es cómo hacer un plan de muestreo para efectos de calidad, donde normalmente estamos hablando de atributos y se empieza por hacer una caracterización de los defectos que normalmente se tienen para el producto en específico. Y con esta caracterización, entonces, se hace el plan de muestreo. Lo que se va a hacer entonces es recoger cuántos defectos hay a partir de cada uno de los atributos que fueron identificados anteriormente y posteriormente entonces hacer el análisis de Pareto para determinar cuál es el principal contribuyente y entonces hacer el análisis de cómo vamos a hacer para eliminar ese defecto que está apareciendo ahí. En este ejemplo de pérdidas de proceso, uno de los principales retos que hay normalmente para este tipo de muestreos es cómo estratificar los datos de los pesos que se pierden por cada uno de los diferentes factores. Entonces, de igual forma, yo inicio con el diagrama de flujo, determinando dónde están los puntos donde pueden haber pérdidas. En este ejemplo, como pueden ver, también se está agregando una caracterización de los defectos. Y cuando estamos hablando de líneas de proceso, un tip que se puede utilizar para hacer el proceso más efectivo es definir algunos recipientes de tamaño definido con la identificación de cada uno de los diferentes defectos que pueden salir para no tener que estar pesando en cada uno de las muestras que salen, dependiendo, digamos, de la cantidad de muestras que hay. Esto pudiera ser una tarea que requiera mucho tiempo. Entonces, lo que se hace es colocar cilindros y estos cilindros ya tienen un peso predefinido o una dimensión ya determinada y entonces va a ayudar a que el proceso de muestreo no tenga que incluir balanzas y otro tipo de instrumentos que pueden hacer que el proceso sea un poco más lento. Una vez que ya se recogieron las muestras, se pasaría entonces a pesar e identificar cuántos son las pérdidas que se dan por cada uno de los diferentes elementos y nuevamente aquí vamos a seguir con el proceso de identificación de los contribuyentes para pasar a las siguientes etapas. Este es otro ejemplo donde vamos a hablar de cómo mapear las demoras en un proceso, digamos, de exportaciones. Acá lo que se inicia es que se hace el diagrama de flujo de todo el proceso de exportación y se identifican de igual forma las diferentes actividades que hay en cada una de las diferentes
fases que hay en el tránsito desde que se hace la exportación hasta que se recibe en el país de destino. Cuando esto ya se tiene listo, entonces lo que se hace es empezar a cuantificar las demoras que hay en cada una de las diferentes etapas. De igual forma, entonces, estas demoras se grafican y entonces esto nos permite ver cuáles son los principales contribuyentes de los retrasos en estas exportaciones y esta información ya se puede pasar a la etapa de análisis. En el caso particular de las mediciones relacionadas a pérdidas de agua o energía, es importante separar lo que es uso de los desperdicios para poder enfocar de mejor forma los esfuerzos. En este ejemplo se tiene este diagrama y están identificados los siguientes sensores. Hay un elemento importante que se puede ver acá y es que para poder obtener las purgas del llenado, en este ejemplo que tenemos acá, no se tiene un sensor directamente en esta línea, entonces se va a tener que hacer por diferencia, y esto es algo muy común porque normalmente no tenemos sensores en todos los diferentes aspectos, entonces vamos a tener que utilizar algún tipo de técnica como esta para obtener cuánto es la pérdida específica de este componente que está acá. ¿Okay? Entonces, una vez que se tienen los sensores, ya yo empiezo a recoger los datos de cuánto es el consumo en cada uno de estos diferentes medidores de flujo y entonces ya yo puedo hacer el gráfico de consumos para hacer la optimización. Sin embargo, cuando estamos hablando de uso de recursos, en algún momento el consumo, por ejemplo, de agua o energía, no necesariamente es la información adecuada para analizar. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, este es el principal contribuyente, pero no necesariamente es el que más desperdicia. Recordemos que ahorita aquí estamos midiendo únicamente el consumo de agua. Entonces, ¿cuál sería entonces una recomendación? Empezar a hacer mediciones de cuál debería ser el estándar de consumo de cada uno de estos procesos. ¿Sí? Para cada proceso se tomarían algunas muestras y se determina cuánto se debe consumir en el proceso 1, 2, 3 y 4 y de esta forma entonces ya yo puedo establecer un estándar y todo lo que esté por encima del estándar va a ser un desperdicio. De esta forma, entonces, en lugar de analizar los consumos, ya yo me puedo enfocar en los desperdicios y entonces las acciones que se van a implementar van a ser más efectivas. Porque aunque el proceso, en este ejemplo, que más consume agua es la limpieza, cuando ya hacemos un estándar de consumo y analizamos los desperdicios, vemos que el proceso evaporador es donde se tienen los mayores desperdicios. Entonces aquí es donde hay una mayor oportunidad de optimización porque normalmente reducir el consumo de un proceso que está optimizado es más difícil que reducir las pérdidas de un proceso que está trabajando mal. Y esto es lo que se logra determinar cuando se hacen estándares de consumo, estándares de energía o estándares para los procesos que nos permiten entonces mapear dónde están realmente los desperdicios. Ahora acá vamos a hablar un poco de un ejemplo de productividad de mano de obra. Cuando hablamos de mano de obra y mapeo de flujos y secuencias, la primera recomendación es utilizar una cámara que permite entonces hacer la recolección de la información de manera más sencilla, sin tener que tener una persona ahí 100% del tiempo recogiendo los datos, que eso se vuelve muy cansado y realmente bastante ineficiente. Y acá podemos ver un formato que se puede utilizar para un BSM, donde yo tengo las diferentes actividades y aquí arriba yo voy a ir clasificando esas actividades en actividades de valor agregado, actividades de no valor agregado, esperas, control, inventario y transporte para poder hacer un mapeo adecuado de las diferentes pérdidas. Entonces, lo que se hace es que se empieza a registrar las actividades de la persona y se van recogiendo los tiempos que se toma en cada una de las diferentes actividades y se va clasificando también la actividad. Otra forma de recoger estos datos es de la siguiente manera, es colocando los tiempos directamente en cada una de las columnas donde están los diferentes elementos y entonces ya después con eso ya yo puedo hacer un gráfico para determinar dónde está la persona dedicando la mayor parte de su tiempo. Cuando se está haciendo una optimización, por ejemplo, de mano de obra con una herramienta como el BSM o algún otro proceso similar que utilice esta herramienta, siempre es importante tener en consideración que las tareas que deben optimizarse principalmente son las tareas que no son de valor agregado y las diferentes pérdidas. Entonces, en este ejemplo,
vamos a enfocarnos en estas pérdidas que están acá. No quiere decir que las actividades de valor agregado no se deban revisar. Sin embargo, lo que sucede es un tema de efectividad. Normalmente las actividades de valor agregado probablemente tienen una mayor dificultad a la hora de optimizarlas porque se necesitan. Sin embargo, las actividades que no agregan valor hay mayor posibilidad de mejorarlas. Entonces, en este ejemplo, nos vamos a enfocar acá. Y entonces, ahora sí, buscamos los principales contribuyentes de las pérdidas que hay en este proceso y vamos a tratar de eliminar estas tareas que están acá. Una vez que hemos reducido de manera importante las actividades que no agregan valor, podemos avanzar entonces con las otras actividades de valor agregado, pero ya buscando optimizarlas a partir de un proceso mejorado. En este ejemplo vamos a utilizar un truco para transformar de alguna forma lo que son variables continuas para poder analizarlas de manera un poco más sencilla, asumiendo que este es un proceso donde se está evaluando la viscosidad a diferentes temperaturas, se hace el proceso de recolección de datos y se grafican, pero como se puede ver acá es un poco difícil con estos datos de manera visual sacar alguna conclusión. Es posible hacer un poco de estadística y tratar de entender un poco más estos datos, pero aquí vamos a presentar una alternativa que nos permite transformar un poco las variables continuas para sacar algunas conclusiones. Entonces, en este ejemplo, para el mismo proceso, en lugar de registrar las temperaturas de manera individual, lo que se hace es definir un rango de clase y entonces cuando se recogen los datos se pueden agrupar en cada una de estas clases y entonces, ahora sí, ya yo tengo cómo distribuir los diferentes valores de una manera un poco más sencilla y entonces yo puedo ver que entre los rangos de 105 y 110 es cuando se obtiene la mayor viscosidad en este proceso. Y entonces es una forma sencilla de analizar los datos sin necesidad de entrar en temas de regresión. Ahora vamos a hablar de una herramienta bastante útil para hacer proyectos de mejora que es el Value Stream Map. El Value Stream Map es una herramienta que nos permite hacer un mapeo de un proceso de toda la cadena de valor, donde se deberían entonces identificar las principales etapas del proceso analizado, dependiendo del alcance que se defina, y luego se identifican las actividades y se le va a colocar la siguiente simbología que está acá. Tenemos un símbolo verde para las actividades que agregan valor, uno gris o negro para las actividades o operaciones que no agregan valor desde la perspectiva del cliente. Luego vamos a colocar los almacenamientos, transporte, toma de decisiones, espera y lo que es captura de información o inspecciones, que por definición estas actividades sabemos que no agregan valor desde la perspectiva del consumidor o cliente. Una vez que se tiene definido esta primera parte, se describen las actividades y se va a establecer el tiempo de ciclo para tratar de evaluar cuánto es el lead time completo de este proceso. También en este tipo de mapeos podemos identificar dónde están las principales pérdidas en el proceso para también después mapear dónde están los principales proyectos o oportunidades que tenemos para mejorar ya sea el tiempo de ciclo, mejorar el nivel de eficiencia de los procesos o reducir las pérdidas que ya se identificaron. Otra alternativa para simplificar el análisis del BSM es hacer el mapeo de forma vertical utilizando Excel, lo que va a facilitar la visualización y además con la cantidad de herramientas y opciones digitales que tenemos ahora es una buena opción para analizarlo y comunicar mejor lo que es la herramienta. Para esto lo que podemos hacer es estructurar el mapeo de la siguiente forma, colocando nuevamente primero lo que son las actividades y los diferentes símbolos para cada una de las diferentes actividades. Vamos a dar un espacio para lo que son los tiempos de ciclo y también obviamente unas columnas para documentar lo que son las pérdidas. Con esto entonces podemos hacer el mapeo y hacer una forma más sencilla para navegar en el reporte. Otra recomendación adicional va a ser agregar algunas columnas para hacer la identificación de cada una de las etapas, como sería la tercera columna, y en la cuarta columna un código para diferenciar el tipo de actividad. Es una actividad de no valor agregado, actividad de valor agregado, inspección, transporte. Y estas columnas después nos van a ayudar a filtrar el mapeo y ahora vamos a ver un poco cómo hacerlo. Es importante recordar que el propósito de hacer el mapeo es hacer una identificación de las oportunidades, ya sean en los tiempos de ciclo o en las pérdidas. Para eso entonces, utilizando este formato, podemos generar los reportes
de cada una de las diferentes actividades y cada uno de los diferentes tipos de las actividades por cada una de las fases. De igual forma, a partir de los datos de los tiempos de ciclo, vamos a poder ver dónde está el balanceo de los tiempos y para esto se pueden trabajar con algunas herramientas y se debería buscar calcular lo que se le conoce como el takt time para identificar entonces dónde están los principales cuellos de botella y dónde están las principales oportunidades desde el punto de vista de pérdidas. El objetivo del takt time es identificar nuevamente dónde está el flujo del proceso y dónde tenemos los tiempos que determinan entonces lo que llamaríamos el ritmo de tambor para el proceso. Con esto entonces, dependiendo dónde están las principales actividades que retrasan o que definen el ritmo del proceso, ahí se deberían enfocar entonces las acciones para reducir los tiempos de ciclo y mejorar lo que es la flexibilidad de los procesos. De la misma forma que hicimos el mapeo de las oportunidades relacionadas a los tiempos de ciclo y los cuellos de botella, también vamos a utilizar el mapeo tomando los datos de las columnas donde se identificaron las pérdidas para identificar dónde están esas principales oportunidades. Normalmente vamos a estar tratando de que las pérdidas las vamos a cuantificar y presentar de manera económica para identificar entonces de manera más adecuada dónde está la oportunidad a nivel financiero para la compañía. No todas las pérdidas son económicas, pero en general podemos traducir la mayoría de ellas en un valor económico y entonces nuevamente esto nos va a simplificar el proceso de comunicación y de priorización. También acá podemos tener otro tipo de problemas operativos que se pudieran identificar en estas columnas para nuevamente luego de que están mapeadas en el flujo, determinar cuáles son entonces esas oportunidades y establecer entonces los proyectos de mejora para resolverlos. Con esto entonces nuevamente el propósito del Value Stream Map es hacer un mapeo de todas las actividades, identificar cuáles son de valor agregado, cuáles no, para después tratar de optimizar la cantidad de tareas dentro del flujo, identificar los tiempos de ciclo para determinar dónde están los cuellos de botella, el takt time, y entonces tratar de reducir el lead time del proceso y también podemos utilizarlo para mapear lo que son las pérdidas y generar entonces proyectos de mejora para reducir estas pérdidas en el proceso. Para mejorar la gestión visual del mapeo de flujo, siempre es importante utilizar la simbología que vimos anteriormente. Un tip sencillo para hacer esto en Excel es colocar los objetos dentro de las celdas y los códigos como lo vimos en algún momento. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el objeto está contenido dentro de la celda, o que los límites no pasan el tamaño de la celda y que tenemos esta propiedad que dice mover y cambiar de tamaño con las celdas. Esto nos va a permitir que cuando se apliquen los filtros se oculten los objetos, pero también nos permite utilizar las opciones de copiar y pegar, lo que hace que la construcción del diagrama de flujo sea bastante más sencillo. Como mencionamos anteriormente, podemos usar un template para crear el diagrama de flujo de manera vertical en Excel, creando los objetos como lo vimos anteriormente a partir de una tabla de simbología y pegándolos en cada una de las actividades, pero también vamos a insertar una columna para definir y identificar lo que son las diferentes fases del proceso y donde vamos a colocar también otra columna para colocar los códigos de cada una de las diferentes actividades que nos van a servir después para filtrar y analizar mejor el diagrama. Vamos a dejar un espacio para los tiempos de ciclo y también necesitamos definir un espacio para mapear las diferentes pérdidas y los respectivos proyectos para cada uno de los casos, tanto para tiempos de ciclo como para mejoras en las pérdidas. Una vez que se tiene el diagrama construido, vamos a venir y vamos a insertar una tabla y vamos a agregar básicamente una tabla en todo el rango del diagrama que estamos construyendo, el mapeo de flujo que estamos construyendo. Y cuando ya se tiene la tabla definida, podemos venir a la opción de diseño y vamos a insertar un slicer o un segmentador de datos y vamos a escoger el tipo y la etapa, que son los códigos que agregamos en algún momento. Esto nos va a permitir entonces filtrar el diagrama por cada una de las diferentes etapas para poder analizarlo de una manera más sencilla y también podemos hacer lo mismo con las diferentes actividades. Podemos mapear las actividades y filtrar cada una de las diferentes actividades de manera dinámica y esto entonces facilita mucho lo que es el análisis de la información que se está evaluando. Pero además también con estos códigos podemos utilizar las fórmulas de sumar sí y contar sí para poder generar el resumen de los tiempos de ciclo por cada una de las actividades,
las diferentes pérdidas también y el conteo de cuántas actividades hay de cada uno de los diferentes tipos, así como la suma de lo que son las pérdidas para cada una de las diferentes fases. Esto nuevamente lo que nos va a permitir es que con este diagrama de flujo, de hecho, de esta forma, vamos a poder ser mucho más eficientes a la hora de hacer el análisis y final, que es realmente lo que andamos buscando. El propósito de construir un BSM es identificar oportunidades de mejora y analizar el proceso para buscar dónde podemos hacer cambios para mejorar ya sea los tiempos de ciclo o reducir las pérdidas. Y entonces esta herramienta nos puede servir de manera sencilla para hacer esto de una forma más eficiente. El BSM es una gran herramienta para identificar oportunidades de mejora y reducir pérdidas. Sin embargo, existen otras herramientas que son también muy útiles para lo que es la mejora de lo que es la experiencia del cliente. En la actualidad ya no podemos pensar únicamente en la entrega de servicio o la venta de un producto, sino en la experiencia de manera integral, que eso incluye las etapas previas a la adquisición del producto o servicio y las etapas posteriores. Y para eso podemos utilizar lo que se conoce como el Customer Journey Map, que nos permite identificar cómo se encuentra el nivel de satisfacción de los clientes a lo largo de toda esta experiencia de manera integral. Para esto vamos primero a definir las etapas y los diferentes pasos. Nuevamente, estas etapas van a empezar desde las actividades de engagement, que van desde los primeros pasos donde la persona o el consumidor está pensando en comprar el producto. Recordemos que el funnel de compra o el funnel de marketing ha cambiado de manera drástica porque ahora los puntos de donde se hace este engagement con el consumidor cambian de manera importante con las redes sociales y otro tipo de dispositivos digitales. Desde acá tenemos que empezar a mapear la experiencia del consumidor, después se identifican las actividades relacionadas con la entrega de los productos o servicios y finalmente con las actividades de servicio postventa o seguimiento postventa, que no tiene que ver únicamente con reparación y mantenimiento de dispositivos o atención de quejas, sino también cómo hacemos para mantener al consumidor involucrado con la marca y con los productos de manera activa. Una vez que se identifican las diferentes actividades, vamos a definir cuáles son los puntos de contacto en donde el consumidor está haciendo la interacción con la empresa y cuáles son los diferentes canales en donde esta interacción se da. Una vez que se mapean los diferentes touch points o los puntos de contacto, vamos a identificar o mapear los niveles de satisfacción que pueda tener el consumidor en cada uno de los diferentes pasos del proceso que se está mapeando. El Customer Journey Map nos permite identificar una serie de conclusiones relevantes. La primera es identificar cuáles son los canales principales. En este ejemplo podemos ver que las aplicaciones móviles es donde hay una mayor interacción por parte del consumidor con la empresa y que finalmente en supermercado aparece única vez como un punto de contacto con el consumidor. Esto permite entonces a la organización priorizar cuáles son los canales más adecuados y a dónde tiene que poner los esfuerzos en relación a las inversiones en cuanto a comunicación, marketing y otras estrategias asociadas a cada uno de los canales que están siendo identificados por el mapa de experiencia del cliente. Y luego también podemos ver dónde están las oportunidades en cuanto a lo que es el nivel de satisfacción. De igual forma, con este mapa podemos identificar en cada una de las actividades dónde están los puntos de insatisfacción o de satisfacción, donde entonces la empresa debe hacer esfuerzos adicionales para mejorar estos procesos o reforzar los que están siendo identificados como positivos. La principal diferencia que tiene el Customer Journey Map es que se enfoca en la experiencia del cliente. Entonces, en lugar de enfocarse en los procesos propiamente internos de la compañía, está enfocado en buscar cómo se está logrando el nivel de satisfacción que se busca con las diferentes intervenciones que tiene la compañía con el consumidor. Y por eso es importante iniciar desde las etapas iniciales, desde el engagement, desde que el consumidor está pensando en comprar el producto y de qué formas consigue la información para ver qué tan placentero fue ese proceso, como las actividades posteriores que tienen que ver no solo con la parte de servicio, mantenimiento y reparación de algún tipo de servicio o producto que tenga que realizarse, sino también de qué forma la empresa mantiene el contacto con el consumidor y cómo lo está haciendo a través de qué canales para entonces de igual forma establecer las estrategias apropiadas en cada uno de los casos. En este ejemplo vamos a hablar un poco de por qué es importante considerar la variabilidad de los procesos y no únicamente el promedio cuando se están sacando conclusiones.
Para este ejemplo se va a asumir que se están recogiendo datos de productividad a diferentes temperaturas, se recoge la información y se grafica, y entonces a partir de esos datos se podría sacar la conclusión de que es mejor trabajar este proceso a 90 grados porque es donde se puede ver el mayor output. Sin embargo, cuando ya se incluye la variación, se puede ver que también a 90 grados, que son estos datos que están acá, es cuando el proceso tiene una mayor variación. Si bien es cierto, el promedio es el más alto, también la variación es la más alta, y sabemos que esto no necesariamente es lo mejor para trabajar con procesos en general. Entonces, es un ejemplo donde podemos ver cómo sacar conclusiones únicamente a partir del promedio nos puede llevar a conclusiones incorrectas, y entonces es importante considerar que cuando se hace un análisis de datos debemos tener en cuenta no solo el promedio, sino también la variación que tiene ese proceso para a partir de estos dos componentes tomar las decisiones correctas. Con esto terminamos el primer módulo de la fase de medir. Recordemos que en esta fase lo que se espera es entender el proceso, recolectar los datos y la información necesaria para poder identificar los contribuyentes que están afectando al problema y finalmente hacer la declaración enfocada al problema. En este módulo repasamos las herramientas de diagrama de flujo, cómo hacer un buen proceso de recolección de datos. Hablamos de algunos ejemplos de mapeo del proceso como el BSM y el Customer Journey Map. Y finalmente hablamos de cómo construir y cómo hacer la identificación de los principales contribuyentes a partir de estos diagramas de flujo o procesos de mapeo. Con esto entonces terminamos este módulo que abarca la etapa de medir, específicamente en las actividades relacionadas al plan de recolección de datos y los procesos de muestreo. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.